Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y en esta ocasión estaremos dando inicio a la unidad número 1. Recuerda que, según la información subida al tablón de Classroom en el temario, estaremos abordando 4 unidades a lo largo de este curso. Es un curso de estadística bastante, me parece, elemental, sin embargo tiene características importantes para que tú puedas aplicarlo en análisis que puedas realizar posteriormente en tu carrera. La unidad número 1 tiene como título variables y representación tabular, y es que vamos a ver que el papel que tienen las variables y los datos es muy relevante para poder realizar una completa interpretación de los mismos. No hay información estadística que sea generada únicamente porque sí, sino que hay detrás toda una lógica en la forma en la cual nosotros ordenamos los datos. Antes de comenzar me gustaría describirte lo que es la unidad número 1. La primera parte de esta unidad, que tiene que ver con generalidades y conceptos, tiene por objetivo que tú puedas identificar cuál es la naturaleza de las variables y también en un segundo momento cómo nosotros obtenemos y clasificamos esos datos. Vamos a ver que muchas de las interpretaciones que podamos dar de esos datos tiene que ver mucho con la forma en la cual nosotros realizamos muestreo. En un tercer momento analizaremos lo que son las gráficas, también incluidas en la última parte también de la unidad, con gráficos de barra, pastel, histograma y polígono de frecuencia. Al respecto, te comento que es importante que tengas conocimiento de herramientas básicas de Excel. En dado caso de que no lo tengas, estaré dejando algún video de retroalimentación para que puedas tú reforzar esos conocimientos. Excel es una herramienta muy poderosa para poder generar gráficas con mucha mayor precisión y con mucha mayor fiabilidad. Y por ese motivo es que estaremos utilizando ese software. Excel es bastante sencillo de utilizar en la parte de gráficos, en la parte de generar tablas, pero no está por demás que si requieres alguna retroalimentación al respecto me lo hagas saber. Por último, estaremos analizando la parte de distribución de frecuencias, intervalos de clase, porque vamos a ver que estos datos nosotros los podemos clasificar dentro de cierta lógica y entonces por eso recurrimos a distribución de frecuencias o intervalos de clase. Todo esto para poder generar información estadística lo más precisa posible. Y es que realmente, por ejemplo, tú que estás cursando una carrera en administración turística, te vas a dar cuenta que en la administración es sumamente importante la parte del control. Y un control no se puede llevar a cabo, por ejemplo, si no tenemos un buen análisis estadístico. O si tú deseas hacer un estudio de mercado, también las herramientas estadísticas son imprescindibles. Bien, pues comenzando con esta unidad, hay que comenzar diciendo qué son los datos. Los datos son información, son cifras y a mí me ayudan a poder resumir e interpretar muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos este informe de, esta tabla que representa lo que es la lógica de la pobreza extrema del año, por ejemplo, 2008 al 2018 en América Latina. Estos datos son de la CEPAL, del Banco de Datos de Encuesta de Hogares. Y tú puedes ver que estos datos nos pueden proporcionar información, ¿no? Nos dan un resumen, por ejemplo, de la pobreza extrema, tanto en su acepción urbana, rural, y es, por ejemplo, aquí voy a subrayar lo que se nos está describiendo en porcentaje total de personas y en igual en porcentaje total de personas, ¿no? Pero uno es pobreza extrema y otro es pobreza. Y como tú puedes ver, las cifras nos dan un panorama de la región. Por ejemplo, podríamos decir que para para la mayor parte de las cifras, las cifras en cuanto a pobreza han ido aumentando, ¿no? A lo largo de los años. ¿Y esto qué nos puede llevar
a decir que es importante tomar ciertas políticas gubernamentales que ayuden a subsanar esta situación, ¿no? Y que estamos también ante un panorama poco alentador con respecto a la pobreza, que se supone es un objetivo de los gobiernos. Entonces, los datos no nada más son información y cifras, sino que me ayudan a mí también a interpretar y a poder tomar decisiones. Todas las cosas que nosotros, de las cuales somos objeto, son decisiones también gubernamentales que provienen de recolección de datos, como por ejemplo los censos. Pero la forma en la cual obtenemos estos datos también es muy importante para poder interpretar. Bien, la recolección de datos entonces tiene también diferentes objetivos y también tiene diferente naturaleza. Existen datos, por ejemplo, que son nominales. Por ejemplo, esto se refiere a etiquetas que les podemos dar a ellos. Pueden ser ordinales, es decir, cuando llevan un orden. Por ejemplo, los que están en primero, en segundo, bajo cierta lógica de orden. Los que son de intervalo. Por ejemplo, pongamos el intervalo para que nosotros podamos indicar si una persona tiene obesidad o no. Bueno, hay ciertos rangos, entonces para eso los datos también se pueden ordenar de esa forma. También como razones. En su momento, cuando lleves materias que tengan que ver con matemáticas financieras, es seguro que abordas razones financieras, de tal manera que esos datos de esa empresa se transforman en razones. Aquí la cuestión es que la escala de medición determina la cantidad de información de ese dato y también indica la manera más apropiada de resumir y analizar estadísticamente esos datos. Pensemos, por ejemplo, en las razones financieras. Para que nosotros podamos realizar una buena interpretación de esas razones financieras, tenemos que recurrir a datos. ¿Y dónde encontramos esos datos? Pues los encontramos en balance general, en el estado de pérdidas y ganancias, y a partir de ahí podemos nosotros generar dichas razones. Esto quiere decir que las escalas que nosotros utilicemos para los datos, es decir, la forma en la cual utilicemos datos nominales, ordinales, de intervalo, de razón, tienen que ver con la forma en la cual nosotros los recolectamos y los analizamos. Bueno, siguiendo con esto, también es importante decir que también nos enfrentamos a dos tipos de datos o variables. Podemos tener los denominados datos cualitativos o los datos cuantitativos. Un dato cualitativo, como su nombre lo indica, aquí cualitativo, que tiene que ver con cualidad, es precisamente estas etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos recolectar información sobre sexo, únicamente utilizamos, bajo ciertas lógicas, sexo masculino y sexo femenino, ¿no? Y, por ejemplo, en los censos, de esa manera se clasifica a las personas, ¿no? Sexo femenino, sexo masculino. Bueno, estamos hablando ahí de una cualidad. Ahora, estos datos cualitativos o que son atributos, imaginemos también otra etiqueta, sobrepeso, ¿no? Sobrepeso, obesidad grado 1, bueno, también son datos cualitativos. Nos indican un atributo, pero también pueden ser numéricos o no. ¿Cómo es posible que un dato cualitativo pueda convertirse en pueda ser medido numéricamente? Bueno, eso lo vamos a ver a lo largo del curso. Ahora, tenemos también los datos cuantitativos y estos, pues como su nombre nos dice, indican valores numéricos. Estos valores numéricos nos dicen, por ejemplo, ciertas escalas de medición o intervalos o razón, ¿no? Como lo teníamos en nuestra tablita anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, datos cuantitativos. Ahora, estas dos lógicas de datos se encuentran en todo tipo de información estadística. Y vamos a ver que podemos nosotros trabajar con datos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, también es importante resaltar la lógica en la cual nosotros obtenemos esos datos en el tiempo.
Esa también es otra importante clasificación. Nosotros podemos tener datos con una lógica transversal. Cuando hablamos de transversal, quiere decir que nosotros estamos tomando esos datos en un momento del tiempo determinado. Por ejemplo, esta gráfica, también tomada de la CEPAL, nos habla sobre los anuncios de inversión extranjera directa por sector en el 2018. Es decir, aquellas empresas en cuanto a su sector que anunciaron posibles inversiones aquí en América Latina. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el sector que más, uno de los más pesados en anunciar inversión extranjera, tiene que ver con el sector minero, tiene que ver también con las telecomunicaciones, con energías renovables, y bueno, aquí el concentrado de 18% se va a otros sectores. Pero lo que me interesa aquí es que puedas ubicar esta cuestión de que los datos de sección transversal nos hablan sobre un punto en el tiempo en específico. ¿Cuál es ese punto en nuestra gráfica? Bueno, pues el año 2018, porque de ese año estamos hablando para estos datos. Pero tenemos también datos que se refieren a series de tiempo, y los datos de series de tiempo son obtenidos a lo largo de varios periodos. Por ejemplo, aquí tenemos una proyección de población desde 1950 proyectando hasta el año 2050. Si te fijas, hay un incremento, notorio, obviamente, si nosotros nos encontramos en el año 2020. Esto también va a ir generando un incremento paulatino, ¿no? Un poquito más de aproximadamente 200,000 en miles de personas. Pero, por ejemplo, aquí hay lógica para medir América Latina y también para la parte del Caribe, en donde la población podemos ver que se mantiene un poco más estable en comparación con el grueso de los países de América Latina. Bueno, la interpretación que podamos dar sobre los datos obtenidos a lo largo del tiempo, a nosotros nos ayuda a poder sacar importantes conclusiones sobre algo que tú puedes ver aquí, que son proyecciones. Es decir, las series de tiempo a nosotros nos ayudan también a indicar cómo se va a comportar una variable en un futuro. Y esto se puede lograr. De ahí que, también entonces la lógica de los datos es dividirlos en series de tiempo o, como lo habíamos mencionado, en datos de sección transversal. Recuerda, transversal se refiere a un punto en el tiempo y series de tiempo significa en largos periodos. Ahora, para que un dato sea útil, necesitamos también nosotros organizar nuestras observaciones. Y cuando nosotros organizamos información, a nosotros nos interesa distinguir ciertos patrones para poder llegar a ciertas conclusiones lógicas. Pero este va a ser tema de nuestra siguiente sesión. ¿Cómo podemos nosotros organizar nuestras observaciones? Vamos a ver que es muy interesante la forma en la cual lo podemos hacer. Bueno, hasta aquí dejaremos la clase del día de hoy. Te agradezco mucho y nos estamos viendo en nuestro siguiente video. Hasta luego.